Está formado en la administración, es auditor en norma ISO y coach, certificado por American Consulting, más de 15 años de experiencia como director y gerente de recursos humanos en diferentes empresas, profesor e investigador universitario desde el año 2000 hasta la fecha, autor de artículos y capítulos de libros publicados en revistas de alto impacto. Actualmente es investigador en la Corporación Universitaria Americana de Medellín, en la Universidad de Barcelona, España, presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano y Social y Empresarial, que es RAICE, que es una red que ustedes como parte de este proceso, pues también en la medida de lo posible va a ir creciendo, se va a ir integrando y todos están invitados a integrar dicha red. Es investigador de MinCiencias Colombia, miembro honorario de la Barra Interamericana de Abogados en México, miembro honorario del Buró Iberoamericano de Neurociencias Cognitivas Aplicadas, VINCA Argentina, miembro de GLOSE, Global Certification Entrepreneurs, y FINTES, Federación Internacional de Especialistas, que también en su momento estaremos platicando al respecto de ella. Es para evaluador internacional en el grupo de acreditación del Consejo Nacional de las Investigaciones de la Psicología en México, entre otros logros que ha tenido el doctor Santiago. Ha sido conferencista internacional con recorrido por España, Italia, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Chile, Argentina, entre otros. Pero más que esto, que esta trayectoria, yo siempre digo que es una persona excepcional. Es decir, maneja muchas cualidades personales en la cual ustedes van a tener algún día la dicha de ponerlo a conocer y valorarán esas cualidades que tiene como ser humano. Enhorabuena, Santiago, pues te damos la más cordial bienvenida a la Universidad Univer Millennium, específicamente a nuestra asignatura, a nuestra maestría en habilidades directivas y con mis maestrantes, en este caso que les imparto el seminario con la materia de habilidades de liderazgo. ¿Qué más preámbulo, qué más primicia? Que tú puedas compartir esos paradigmas que hoy estábamos hablando, de las teorías clásicas del liderazgo, que tú compartas esta nueva teoría que se está gestando a nivel internacional y cómo se vincula con la felicidad en el crecimiento y desarrollo de un líder. Enhorabuena, pues bienvenido y con todo gusto compartimos este espacio para tus oyentes. Muchas gracias, doctor Rafael. Primero, un saludo muy grande para todos y más allá de todas esas cosas que leyó Rafael ahora, soy un ser humano, me defino como un ser humano y como un ser humano feliz, o por lo menos que trata de vivir en felicidad. Agradezco mucho estar acá porque con cada encuentro que tengo yo con colegas, con compañeros, con estudiantes, más que enseñar, aprendo. Mi intención el día de hoy es compartirles, tal vez no les vaya a enseñar porque ustedes son personas con un alto nivel de preparación, sino más bien compartirles algunas de las vivencias, también de los aprendizajes, de las lecturas que yo he tenido y en la medida de lo posible, ojalá sea muy interactivo. Es decir, si yo estoy hablando y en cualquier momento cualquiera de ustedes tiene una pregunta o tiene un aporte o tiene algo o con lo que no esté de acuerdo, porque partamos del hecho de que yo no me las sé todas. De hecho, hay muchas cosas que no me sé y quiere decir, no, Santiago, la cosa es diferente. Siéntase en completa libertad de activar su micrófono y de hablar, y de hablar. Que ojalá sea muy dinámico. En algún momento tal vez les pregunte cosas. Yo vi que el profesor Rafael también les preguntaba y ustedes contestaban. Si estuviésemos frente a frente en un auditorio, con seguridad que nos pondríamos a mover, a correr, a saltar, a hacer la cosa muy dinámica. Tratemos de hacerlo lo más dinámico posible dentro de nuestras limitaciones. Y por último, antes de comenzar, les ofrezco excusas porque, bueno, estoy en un país diferente, estoy en Medellín, Colombia, la ciudad de la eterna primavera, y a veces hablamos con términos diferentes. Algunos términos que pueden ser bien dichos acá en Colombia, tal vez sean mal entendidos o mal dichos allá en México. Si en algún momento se me sale una expresión que allá no sea, me dicen o me disculpan, pero es por el efecto de la cultura. ¿Listo? Ok.
Voy a compartirles pantalla. Me dicen por favor si en este momento se está viendo la pantalla, se está compartiendo. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de la biología del liderazgo. Vamos a compartir un poquitico de lo que se llama neurociencia del liderazgo o neuroliderazgo. La conversación de este espacio la tengo propuesta en 4 momentos, en 4 módulos. Primero vamos a hablar o a recordar lo que es la empresa, lo que es una organización. Luego vamos a hablar de lo que son las competencias en liderazgo organizacional. Vamos a conocer un poquitico de la neuroanatomía del liderazgo y la neuroquímica del liderazgo. Y en este punto nos vamos a tener la felicidad. Yo les quiero hacer una pregunta y espero que respondan abriendo sus micrófonos. ¿Para qué creen ustedes que nace la gente? ¿Cuál es el objetivo de nacer? ¿Qué creen ustedes que es el objetivo de vivir, de nacer y de estar acá? Escucho. Bueno, en lo personal lo siento como el disfrutar la vida. Realmente yo disfruto mucho la vida. Disfrutar la vida, muy bien. ¿Quién más quiere Cumplir una misión. Yo pienso que es cumplir una misión. cumplir una misión? Bueno, cualquiera que me diga, por ejemplo, ¿quién me dijo lo de la misión? ¿Cuál es su nombre? José, José. José, usted piensa que la vida es para cumplir una misión. Le pregunto, ¿y para qué cumplir la misión? para lograr plenitud en la vida, ¿Y ser para qué, felices. y para qué lograr plenitud en la vida? Yo creo que lograr esa plenitud y la misión se tiene que hacer con compromiso y el compromiso implica ser feliz, estar Ser feliz. convencido de tu misión, hacerlo con gusto, con alegría, con ánimo. Ser feliz, muy bien. Si nosotros nos preguntáramos, ¿para qué me levanté yo esta mañana? Y yo podría responder, ¿para qué me levanté? Para ir al trabajo. ¿Y para qué ir al trabajo? Para conseguir el dinero. ¿Y para qué? Para educar a mis hijos. ¿Y para qué? Para verlos salir adelante. ¿Y para qué? Y si me voy preguntando, ¿y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Voy a llegar a una simple conclusión al final. Me levanté esta mañana para ser feliz. Compañeros, amigos, amigas, nos levantamos para ser felices, estamos en esta vida para ser felices. La razón de la vida de todos los seres humanos y no humanos es ser felices. Esa es la razón de la vida. Y afortunadamente tenemos unas estructuras sociales, psicológicas y biológicas que nos permiten y nos acercan a la felicidad. Dentro de las estructuras, y hoy vamos a hablar un poquitico de todo eso, vamos a hablar de las estructuras sociales entre las que encontramos con el trabajo, las estructuras psicológicas, pero especialmente nos vamos a centrar en las estructuras anatómicas que nos ayudan a ser feliz. Amigos, estamos, como digo yo, estamos condenados a la felicidad. Ahí no tenemos otra opción. Ahora, la decisión de vivir en felicidad sí es de cada uno. Yo decido si vivo en felicidad o si no vivo en felicidad. Ahora, ustedes que están allí escuchándome y yo y el profesor, los que estamos acá en todo en este momento reunidos en este espacio virtual, tenemos además del camino de felicidad, tenemos además digamos, una misión de liderazgo. Liderazgo. Todo el mundo es líder de alguna medida, pero los que estamos acá tenemos una misión de liderazgo más acentuada, más porque lideramos procesos o lideramos en una empresa, somos jefes en una empresa o somos profesores o nos estamos preparando para ser jefes. Entonces tenemos doble camino. La meta, vivir en felicidad, pero la forma de llegar a eso es por medio del ejercicio del liderazgo. De eso vamos a hablar en este espacio. Vamos a hablar de cómo ser felices a través de la neurociencia aplicada al liderazgo. Y vamos a hacerlo en ese orden de ideas. Vamos a hacer un breve recorrido por el mundo empresarial. Tengo entendido, me recuerdan que ustedes están haciendo una maestría ¿en qué? La maestría de ustedes. Es la maestría en habilidades directivas. En habilidades directivas. Exactamente centrada en el mundo organizacional, en el mundo empresarial, porque yo tengo que desarrollar mis habilidades para dirigir ¿qué? Dirigir una organización. Vamos a hablar entonces qué es una organización. Nosotros los que estamos acá reunidos en esta aula, estamos con una misión muy especial y es la de ser líderes. Es la de
aprender a llevar, acompañar, a guiar y a apoyar a los demás que están a nuestro alrededor para que alcancen las metas de una manera funcional y equivalente, es decir, que le sirva a la organización, pero que también le sirva a la persona. Para eso... Doctor, disculpe. Sí. No se ve su presentación, no sé si nos la estaba proyectando o no. ¿No se está viendo la presentación? No, yo no la veo. No, Santiago, no se proyecta. Muy extraño. Bueno, a ver, aquí dice que sí se está, pero voy a volver a hacerlo, disculpen. Yo aquí todo contento porque pensé que me estaban viendo. Ay, Dios. Espérense un momentico, vuelvo y empiezo. Vuelvo y la abro. ¿Se proyecta en este momento? Sí, ya se está viendo, maestro. Ok. Pero yo no voy a volver a decir todo lo que dije otra vez. Ahí sí hagamos de cuenta. Sino que, bueno, y vamos, se está viendo. Muy bien, vamos a hablar de biología de liderazgo. Estos son los temas que vamos a compartir. La organización, la competencia en el liderazgo, neuroanatomía del liderazgo y neuroquímica del liderazgo. Y vamos a empezar a hablar de ese tema del liderazgo. Existen muchísimas definiciones de lo que es el líder. De hecho, acá hay una definición que la hizo Gartner. Recordemos que Gartner es uno de los autores de las inteligencias múltiples, un tema que está muy, muy de moda en este momento, de las inteligencias múltiples como diferentes formas de aproximarnos a la realidad. Y Gartner decía que a los líderes les corresponde el papel significativo de la creación de los estados de ánimo de la sociedad. Gartner entiende, y es una definición de liderazgo que yo traigo acá porque me parece muy acertada, el líder, más que ser el que motiva, el que empuja, el líder es el que es capaz de generar, de entender y de promover estados de ánimos en su grupo de trabajo. Promueve estados de ánimo. Ya con el estado de ánimo, el grupo de trabajo o la persona individualmente alcanza sus metas. Hay una palabra que me gusta mucho y se llama equifinalidad. No sé si la habían escuchado antes. La palabra equifinalidad. ¿Equifinalidad la habían escuchado? No, pero no. Bueno, entonces empiece a utilizar desde ahora para que cuando digan, uy, estos muchachos sí saben, ¿no? Equifinalidad significa alinear el objetivo personal del trabajador, del colaborador, con el objetivo de la organización. El líder es aquel que logra alinear, que logra sincronizar, que sea armónico, el objetivo del individuo con el objetivo de la organización. Y Tengo una duda, maestro, perdón. Señor. ¿Dónde se acuñó ese concepto? De equifinalidad. Eso lo empezó a hablar Hidalberto Chiavenato en su libro de Administración de Recursos Humanos en la edición cuarta, que hace como unos 6 años. Equifinalidad. Muchas gracias. Sí, señor. Muy buena la pregunta. Vea, la primera vez que me preguntan de dónde saco el término, me gustó eso porque se ve que es inquieto. Entonces, digamos que esa es una aproximación a lo que es el liderazgo, es aquel que logra el liderazgo dentro de la empresa, porque existe el liderazgo situacional y en muchas partes. El liderazgo dentro de la empresa es aquel que logra generar equifinalidad. Vamos a dar un breve recorrido por el campo de la administración. Yo sé que ustedes esto ya lo conocen y la administración no es algo nuevo. Es decir, nosotros ahora hablamos que la administración es algo que está apenas ahora, desde Fayol, desde estos señores Taylor que están ahora, desde Ford, pero la administración realmente viene desde los principios de la humanidad. Cuando los sumerios, por ejemplo, los sumerios que fueron aquella civilización, la civilización más antigua conocida por la historia de la humanidad. De hecho, la historia aparece o se habla de historia a partir de los sumerios porque ellos fueron los primeros ellos inventaron la escritura cuneiforme, que eran unas tablillas de arcilla con unas cuñas. Entonces, desde allí podemos hablar de que comienza a hacerse la historia y ellos ya comenzaron con estilos de administración del trabajo, pero luego siguieron los egipcios.
Los egipcios fueron los primeros en empezar a hablar de manuales de funciones. Ellos asignaban funciones y roles específicos a cada uno de los diferentes actores de la cadena productiva. Entonces miremos que la administración no es nueva. La administración lleva muchísimos, muchísimos años. No la inventamos nosotros en estos siglos recientes. Pero sí se habla de la administración científica a partir del siglo XX. ¿Por qué se habla de administración científica a partir del siglo XX? Porque a partir del siglo XX se comienza a sistematizar procesos y se comienza a generar, digamos, áreas específicas dentro de las empresas o dentro de las organizaciones, áreas específicas con mediciones de tiempos, mediciones de costos, con seguimiento a los diferentes roles. Y tenemos a Taylor, como se conoce como el padre de la administración científica. ¿Ya? Eso forma parte pues como de la historia. Y hay que reconocer en este tipo de historia también, por ejemplo, a Ford, que todos conocemos a Ford con los famosos carros, ¿no? La marca Ford, pero el verdadero logro de Ford no fue hacer carros, no fue hacer vehículos. El logro de Ford fue implementar la producción en serie, porque la producción en serie ya existía hacía unos 30 años, pero él la implementó en sus fábricas para optimizar la producción. Entonces podemos hablar desde que allí comienza ese tipo de administración. Sin embargo, todavía se veía la concepción del ser humano era como una persona que necesitaba que la estuvieran empujando, que la estuvieran controlando, que la estuvieran manejando, como una persona que tendía a la pereza, que tendía a la avaricia, que tendía al desdén y necesitaba tener los capataces encima, los supervisores. Afortunadamente, esa forma de ver la administración y de ver a las personas, el recurso humano, cambia con el modelo Y, que comienza a ver al ser humano como un ser automotivado, como un ser responsable que es capaz de alcanzar sus metas. Más adelante, ya a finales del siglo pasado, o sea, a partir de los 90s, después de la Segunda Guerra Mundial, que se llega a otra depresión mundial por la parte de la economía, se inventan, y a finales de los 90 se inventan un estilo administrativo, un modelo administrativo para poder alcanzar metas de forma equifinal, o sea, metas de manera equifinal, o sea, que beneficie tanto al trabajador como al empresario. Y se inventan o se diseña el tablero de mando o Balance Scorecard. ¿Han escuchado hablar del Balance Scorecard, el BSC? Bueno, si lo han escuchado, excelente, y si no, cópienlo, tómenle una foto o algo, porque esta es, digamos, la guía, aún en este siglo, en este momento, para poder alcanzar metas organizacionales articuladas. ¿Cuál era el problema cuál es el problema de hecho? Porque yo fui gerente de recursos humanos para una empresa multinacional que se llama el Grupo Corona, en toda América, que estaba en Sudamérica y en toda Latinoamérica, y allí, que es una empresa grande, veíamos una situación complicada, y es que el sector de las ventas, el área comercial, se encargaba de poner el producto afuera, y el sector de la producción no era capaz de responder a las demandas del área comercial. Entonces siempre había una pelea, porque al comercial lo medían por ventas, al de la producción lo medían por calidad y piezas fabricadas, y al administrador lo medían por otras cosas diferentes. Entonces siempre habían peleas entre las diferentes ramas. Entonces el de recursos humanos y el área de salud ocupacional tenía que hacer las pausas activas, pero entonces el de producción decía, no, ¿cómo vamos a hacer pausas activas si eso es parar las máquinas? Entonces se baja la producción. Entonces el de recursos humanos decía, para hacer un proceso de selección necesitamos unos tiempos, y esos tiempos necesitan cumplirse para garantizar la calidad, pero el de producción lo pedía y lo necesitaba ya. En fin, era un conflicto entre las diferentes áreas de una organización. Aparece entonces el Balance Scorecard o tablero de mando y propone generar una meta, generar unos indicadores en 4 columnas que apunten hacia la misma meta organizacional, hacia la misma misión organizacional. Esas 4 columnas o esas 4 grandes áreas de la organización son el área financiera,
que se encarga del manejo de los productos, de la rentabilidad y de la parte del dinero, el manejo de los dineros. Está el área del cliente, que tiene que ver con todo lo que se pone en la mesa del consumidor del producto final, con todo el proceso de investigación de mercado, marketing y demás. Está el área de personal, que tiene que ver con el desarrollo de competencias, de habilidades, de selección, contratación, incluyendo el outplacement, y el área de desarrollo y el área de tecnología. Entonces, esos 4 elementos se unen para trabajar de una manera articulada, y los indicadores en la empresa se vuelven uno solo. De alguna manera, las empresas que trabajan bajo el tablero de mando unificado o el Balance Scorecard comienzan entonces a dar mejores resultados y a tener personas más satisfechas en la organización. Mire que ya empezamos a incorporar el término satisfacción, el término felicidad. Partamos del hecho, un trabajador contento y feliz produce más. La felicidad siempre es más productiva. Y eso está demostrado, incluso una investigación que hicimos el año pasado y terminamos el año pasado, que le hice con una investigadora allá en México, una universidad de México, y mi universidad. Demostramos que hay una relación directa entre felicidad y desempeño en los trabajadores. Hicimos una serie de pruebas con población mexicana, población colombiana, población del Brasil, y demostramos en la publicación, el libro va a salir en este mes, cuando salga por intermedio del profesor Rafael se los comparto, y demostramos sin lugar a dudas de que sí hay una relación directa entre felicidad y desempeño. Obviamente eso no cubre para todo el mundo, es cierto a nivel estadístico, significa que la mayoría o que cae dentro de esa campana, pero hay algunos que no. Si llegamos a este tema de que tenemos que trabajar todos juntos, entonces se necesita alguien, se necesitan personas que logren articular de una manera efectiva el trabajo de las personas en cada una de las diferentes áreas. Y ahí es donde entra el tema del liderazgo. El liderazgo entendido como la habilidad para generar emociones y moldear emociones en las personas con las que trabajamos para el alcance de metas equifinales. Vamos a hablar un poquitico de liderazgo. Tomé dos definiciones. Liderazgo es el conjunto de capacidades socioafectivas y habilidades cognitivas, psicológicas y motrices que permiten a la persona llevar a cabo de manera adecuada un papel en una sociedad. Eso lo sacaron acá en Colombia, en una área que se llama el SENA. Y la otra la saqué, está en un libro mío del 2012, que dice que es el conjunto de características intrínsecas de la persona que son inherentes a la misma y que son permanentes en el tiempo. Eso es una competencia. Quiero hacerles una pregunta a todos, la pregunta del millón, que siempre nos las han hecho y yo sé que ustedes ya la han discutido con el profesor Rafael. ¿Los líderes nacen o los líderes se hacen? ¿A qué conclusiones han llegado ustedes o que han hablado de ese tema? ¿El líder nace o se hace? Pueden haber líderes que nacen y también líderes que se hacen durante el desarrollo de su vida. O sea, las dos son sí. El líder nace y también el líder se hace. En tu concepto. Sí. Buenas tardes. ¿Sí? El líder se hace, no nace. El líder se hace. ¿Y por qué dices eso? Porque platicábamos en alguna otra clase que las personas nacen con habilidades, pero si no las desarrollas no puedes llegar a ser un líder. Entonces te tienes que formar. No desde un nacimiento vas a contemplar que eres un líder. Naces con ciertas características, sí, pero si no las fortaleces, si no las vas desarrollando durante tu vida, pues no vas a lograr llegar a ser ese gran líder. Ser ese gran líder, pero se puede ser un líder no grande, un pequeño líder. Bueno, tenemos dos posturas. Unas que ¿sí? No vas a llegar a ser un líder, vas a nacer con habilidades, pues, con ciertas capacidades, pero si tú durante la vida no las desarrollas o no las fortaleces, no vas a llegar a ser ese líder, aunque hayas nacido con esas habilidades. Muy bien. ¿Ustedes creen que una persona, por ejemplo, que haya nacido con síndrome de Down, sabemos todos qué es el síndrome de Down, ¿no?
con una discapacidad cognitiva o capacidad intelectual diferente pueda desarrollar esas habilidades y llegar a ser un líder? ¿Qué opinan? ¿Una persona con síndrome de Down puede llegar a ser líder? Sí, yo pienso que sí. Sí, sería posible. Aunque no tenga de pronto las capacidades de base que nos decía el compañero. Yo partiría de la teoría de William Levitt de Freakonomics. William Levitt dice que particularmente hace un estudio ahí medio torpe, ese es su libro de Freakonomics, y él dice que a todas N personas le pones, por ejemplo, nombres de superhéroes, por ejemplo, nombres importantes, ¿no? Por ejemplo, Frank, John, bla, bla, bla. Y entonces, tal pareciera que los nombres tienen alta correlatividad con un liderazgo, ¿no? Y después se determina que no es así, que no es altamente correlativo. Bien como dices, a partir de la estadística, tal pareciera que sí, pero en la realidad sí es una condición en la cual no necesariamente que nacerlo, ¿no? Sí se tienen que desarrollar esas cualidades para poder establecerlas. Pongo un ejemplo. Una persona que nace aquí en el borde de Xochiaca, que unas condiciones paupérrimas, tal parecería que está destinado a siempre ser pobre, ¿no? Pero las mismas condiciones con las que ha nacido también es un tope que le hace también hacer trascender, ¿no? Porque partiendo de la primera pregunta, que venimos al mundo, venimos a trascender, creo yo, ¿no? Y una vez que ha trascendido ese muro, ese tope, creo que sí ha hecho, no sé cómo comunicarme en este momento, pero sí creo que un líder sí se hace, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, te puedo comentar el caso de una jefa que tuve, nace esta señorita en las familias más ricas de México, con apellido Arnaiz, y lo que hace es deshacer su empresa, ¿no? O sea, la parte que le tocó a su empresa, ¡pum!, la nace, y tiene maestría y doctorado en Yale, en Harvard y bla, bla, pero el liderazgo pues simplemente no se le dio. Entonces sí creo que es más bien una condición cultural con la que vas barrera tras barrera tras barrera venciéndola, ¿no? Hay una cuestión acá, amigos. La pregunta de si el líder nace o se hace es una pregunta que no es del 5 de junio del 2020. Es una pregunta que se ha repetido. Yo soy viejito ya. Yo me gradué de pregrado, o sea, de psicología, lo que ya conoce como licenciatura, en el 94. Ustedes no habían ni nacido seguramente. Y ya se hablaba, la pregunta clásica con la que lo ponían a hablar uno de los profesores toda la clase era, ¿nace o se hace? Y desde siempre ha sido. Entonces, estoy seguro que esa pregunta no ha tenido respuesta y seguramente no va a haber una respuesta definitiva en el mediano plazo. Lo que sí hay es diferentes posibles respuestas o diferentes posturas. En este momento, o sea, en el siglo XXI, la postura que lidera es la del liderazgo combinado, es decir, el líder, la persona nace con las habilidades y con las competencias, nace con el potencial para desarrollar el liderazgo y el entorno le ayuda a que ese potencial se manifieste. En este momento, esa es la teoría dominante sobre el liderazgo. Todos los seres humanos, en el caso de los humanos, porque también en animales lo hay, todos los seres humanos nacemos con el potencial para ser líderes, independiente de las limitaciones físicas cognitivas, porque hay personas con síndrome de Down tienen una gran capacidad para mover las emociones de los demás. Personas con limitaciones físicas también lo hacen. Entonces, esa es la postura que hay. Todos nacemos con el potencial, pero las condiciones hacen que ese potencial se module o no. Por ejemplo, un capitán de un equipo de fútbol es un líder completamente formado e identificado en el fútbol, pero si lo vamos a colocar a liderar un equipo de química en una universidad, posiblemente allá no sea líder. O sea, él es líder porque tiene el potencial, pero además las condiciones sociales. ¿Ya? Lo que sí sabemos es que existen algunas condiciones que han tenido grandes líderes a través de la historia.
Y esas condiciones son de este siglo, del siglo pasado y de hace cientos de años también. Vamos a mirar qué condiciones han tenido estos grandes líderes. Porque si las tuvieron hace 100 años, hace 20 años, hace 30 años, las tienen ahora, es porque son constantes, independiente de que el líder se desarrolle o no. ¿Cómo se llama esa señora que está ahí ¿conocen algo de la historia de Teresa de Calcuta? ¿Saben qué hizo ella? Sí, yo un poco. Cuéntenos un poco, ¿quién es ella? Cuéntenos quién es esa señora que está ahí, esa monja que está ahí, esa hermana. Era una persona dedicada a su doctrina, que creía en Jesús. Ella convivía con leprosos, ella encontraba la felicidad en convivir con ese tipo de personas. Era la felicidad para ella. Sí, de hecho, en este momento es una santa canonizada por la Iglesia Católica. Imagínense que esa señora Teresa era una una monja católica, cristiana católica, de una buena posición, era de muy buena familia, era maestra en un colegio de gente rica, y en un momento decidió que ella quería prestar un servicio diferente y se fue a trabajar con las personas que tienen VIH, que tenían lepra y que tenían enfermedades terminales. Ella decía que había que servir hasta que doliera y abandonó todo lo que tenía. Era una mujer flaquita, no era vigorosa, abandonó todo lo que tenía y se fue para allá. Ella, con esa forma de ser y esa forma de trabajar, y fue capaz de crear un movimiento que en este momento es de los movimientos de hermanas más grandes que hay en todo el mundo. Y logró ser reconocida como santa para los ritos católicos. Entonces, miremos lo que ella tenía. Ella era una mujer una persona que tenía una convicción, tenía una determinación, tenía una gran energía, era terca, tenía energía, era feliz, vivía en felicidad y iba para adelante. Esa es la característica de Teresa de Calcuta. ¿Quién me habla de ese señor moreno que está al lado, en la parte de arriba? ¿Cómo se llamaba? Al lado de Teresa de Calcuta. ¿Nelson Mandela? Nelson Mandela. ¿Qué sabemos de Nelson Mandela? Pues que estuvo en la cárcel debido a que estuvo defendiendo así los derechos de las personas afroamericanas no, eso confundí con el de abajo, Martin Luther King. No, la verdad es que no conozco mucho. Pero lo dijiste muy bien, Nelson Mandela tenía otra característica. Como Nelson Mandela, que ya murió no hace mucho tiempo, fue el primer presidente de raza negra que tuvo el África. Recordemos que el África tiene un 95% de personas de raza negra, pero siempre había tenido dominancia y los presidentes y todos eran gente blanca. Entonces, este fue el primero. Estuvo en la cárcel casi 20 años y cuando salió, el apartheid, o sea, decidió no vengarse cuando estuvo en el poder, sino que trabajó por la unión de todos. Es el líder africano más grande que ha habido. ¿Qué tenía él? Tenía una constancia, fue capaz de estar en la cárcel, de salir de la cárcel, de perdonar a la gente y tenía una meta desde siempre, unir al pueblo africano y darle libertad. Era un tipo feliz, era una persona alegre, era una persona con convicciones y muy enérgica, características iguales a las de una religión diferente, no es la religión la que está allí. Y debajo de él sí tenemos a Martin Luther King, que lo mencionaste. Martin Luther King también puso por encima de sus intereses, porque él era un abogado y un abogado de buena familia, de raza negra, pero de buena familia. Él abandonó todo sabiendo que su vida estaba expuesta, tenía una meta determinada, se trazó un camino, hizo un plan estratégico y fue feliz y la alcanzó. Bueno, lo mataron, pero logró generar un impacto en todo el mundo. Los tres que llevamos han generado un impacto mundial: Teresa de Calcuta, Nelson Mandela y Martin Luther King. El señor de gafitas que está al lado derecho, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Steve Jobs. Steve Jobs. A ese sí lo conocen, porque ese sí es de la época de ustedes que están jovencitos. Steve Jobs, todos sabemos que comenzó su trabajo, era casi que en garajes y por ahí en cualquier parte, y logró cambiar al mundo. Todo lo que tenemos, el hecho de que estemos ahora conectados en varias partes del mundo,
se lo debemos en gran parte a él. Tenía una meta, superó los obstáculos, fue terco y se mantenía feliz. Ojo, feliz no es lo mismo que alegre, porque una cosa es estar feliz y otra cosa es estar alegre, que miraremos más adelante. Nos cambió el mundo. Los 3 que hemos mencionado, los 4 han cambiado el mundo. Y el señor que está ahí, el barbadito, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús. Independiente si usted es cristiano o no es cristiano, porque eso es irrelevante. Jesús dice la historia que vivió hace 2000 años y todavía una tercera parte de la población mundial sigue siendo afectada por lo que se dice que dijo. Era una persona terca, que tenía una meta, que anteponía a los demás y que siempre estaba contenta. Entonces miremos estas características en estos líderes de ayer y estos líderes de hoy. Y aquí tenemos más. Ese flaquito de gafas, ¿cómo se llama? El que está al lado izquierdo. Gandhi. ¿Cómo? Gandhi. Mahatma Gandhi. Miren la historia de Mahatma Gandhi. Él era un hindú en la época en que la India era colonia inglesa. Se fue para Inglaterra y él se graduó allá como abogado, de una familia muy adinerada. Cuando él regresa a la India, se da cuenta de la cantidad de injusticias, de la sal, una cantidad de injusticias que se estaban dando, y él decidió renunciar a su dinero, a su libertad, a su posición y todo esto, y se le metió algo aquí entre ceja y ceja. Voy a hacer que aquí todos sean libres, que la India sea libre, y fue el inventor, el que se creó la revolución pacífica, la no violencia, y fue capaz de derrotar al imperio más grande del mundo sin lanzar una piedra, Y era un flaquito, tenía muchísima energía, era alegre y tenía una meta. Podemos pensar igual en Walt Disney. Walt Disney comenzó como un dibujante y nadie lo contrataba, y él llegó a Florida y lo que vio allá fue un pantanero, pero en su mente él vio una ciudad mágica y se le metió en su cabeza que iba a construir esa ciudad. Un tipo alegre, un tipo feliz y alegre no es lo mismo. Un tipo feliz, un tipo que tenía una misión, tenía una visión, tenía una estrategia y para allá iba y no se dejaba moldear. Abajo tenemos a Margaret Thatcher, la dama de hierro, la primera ministra, la mejor primer ministro junto con Churchill que ha tenido el Reino Unido. Una de las principales ideólogas de la caída del muro de Berlín, una mujer muy fuerte. Y al otro lado tenemos, por poner a cualquiera, pusimos también a cualquiera de tantos ejemplos que hay, a Juan Pablo II, también un gran ideólogo, papa durante 23 años y un gran ideólogo de la caída del muro de Berlín y de muchas cosas, que fue uno de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, polaco, tuvo que huir de Polonia, de la persecución de los nazis, todo lo que vivió allá. Miremos estas características que tienen todas estas personas. ¿Qué tienen en común todos ellos? ¿Qué tienen en común todos ellos? Tienen vigor, o sea, son enérgicos y son dinámicos. No significa que se mantengan haciendo deporte y que sean súper fuertes, que sean tipo Superman, el Capitán América, no, nada de eso. Tienen es un vigor por dentro, una energía por dentro. No se puede ser líder si no se es enérgico. Otro rasgo que tienen todos en común y que todavía los líderes y ustedes como líderes, si no lo tienen, deben desarrollarlo, porque habíamos hablado ya que podemos ser líderes, tener las posibilidades, pero hay que desarrollarlas. Ser sociables, saben interactuar con los demás, saben identificar las condiciones, los pensamientos, las sensaciones, las emociones de los demás. Son capaces de estar y de sentarse a la mesa con la gente más rica en los manteles más lujosos, pero también son capaces de sentarse en la calle a comer algo con la gente más humilde y son capaces de hacerlo con la misma naturalidad, con el rico que con el pobre. Son gente sociable. Son además muy originales. Todos se inventaron las maneras de alcanzar una meta, se las inventaron. Son responsables, se marcan una meta y la cumplen aún por encima de sus propias necesidades. Son proactivos, es decir, se adelantan a los problemas, tienen un plan A, un plan B y un plan C. Tienen un autocontrol, es decir, no hacen lo que quieren, hacen lo que tienen que hacer. Pero yo resalto el rasgo más importante para mí, por lo que he visto, lo que he leído, más en lo que he logrado investigar en mis proyectos. Son felices, son felices. Un líder
tiene que ser feliz. Ya pasó la época en que el gerente era ese que estaba así, no sé si están viéndome, y el mejor gerente era el que está haciendo mala cara. No, eso ya pasó. La época de que el líder tipo Superman, que era siempre grande, fuerte así, pero nunca se reía, eso ya pasó. Ese tipo de liderazgo sabemos que es un liderazgo momentáneo, es una estrella que se prende y se apaga inmediatamente. Las personas que realmente logran cambiar el mundo y permanecer en la mente aún después de muertos son felices. Felices. Tengamos en cuenta que felicidad y alegría es diferente. Lo he dicho varias veces. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice qué diferencia hay entre felicidad y alegría o si creen que es la misma cosa? Diferencia entre felicidad y alegría. ¿Quién dice primero? La alegría es un estado, es una emoción transitoria. La felicidad es un prospecto, un entorno, una visión de cada uno. Muy bien. ¿Otra posición, otra idea? Somos 37. Podría ser que la alegría... Sí. La alegría es momentánea. Sí, muy bien. Debe ser o debería de perdurar. Sí, es más estable. Vamos a retomar aquí brevemente una teoría. A ver si acá la tengo. La felicidad es una postura y la alegría un estado de ánimo. Muy bien, las tres posiciones que han mencionado se acercan peligrosamente a la verdad, lo son. Vamos a mirar un señor, por ejemplo, que se llamó Paul Ekman, de hecho se llama, no se ha muerto, Paul Ekman. Paul Ekman es un investigador neurocientífico que postuló dentro de sus investigaciones que los mamíferos tenemos unas emociones básicas. Me imagino que todos vieron la película Intensamente, ¿no es cierto? Inside Out, Intensamente, ¿la vieron? Esa película de caricaturas que dentro de la cabeza de la niña habían varias emociones. ¿Sí la recuerdan? Intensamente. Sí. Muy bonita esa película. Muy bonita esa película. Si alguien no la ha visto, tarea para mañana, debe verla. Búsquela en YouTube, en Netflix, yo no sé, pero véala. Esa película está basada en las teorías de Paul Ekman. Paul Ekman postuló de que nosotros los mamíferos y las personas tenemos 6 emociones básicas y que están ubicadas en una parte de nuestro cerebro que se llama sistema límbico. Esas 6 emociones básicas, nacemos con ellas, son innatas y nos sirven para adaptarnos al medio ambiente y sobrevivir. Esas 6 emociones son las que lograron que los mamíferos sobrevivieran sobre los reptiles y sobre los dinosaurios en su momento. Las 6 emociones son tristeza, alegría, disgusto, ira, sorpresa y se me olvida una. Es temor, creo, ¿no? Y miedo. Perfecto, miedo. Muchas gracias. Sí, exacto, esa era. Muchas gracias. Esas emociones son innatas y son momentáneas. Nos sirven para adaptarnos. ¿Por qué? Porque si usted ve algo que le genera peligro, sale la emoción de miedo y lo defiende, sale y se va. O la emoción de ira y se defiende. O ve algo que le produce una comida, está en la selva y ve algo que le va a satisfacer el hambre, sale la emoción de alegría y le defiende. Entonces son emociones básicas que las tenemos todos los mamíferos. Pero estas emociones evolucionan en los seres un poco más desarrollados como los seres humanos. Y la alegría, que es momentánea, la alegría que es un estado pasajero que depende de lo que nos rodea, depende de los estímulos, es momentánea, se vuelve más compleja y se convierte en felicidad. La felicidad, como ustedes lo dicen, es un estado permanente o más o menos permanente en la vida y que en gran parte es una decisión personal. O sea, los perritos, los gaticos, hasta donde sabemos, no son felices. Tienen momentos de alegría, tienen emociones, por supuesto, pero tienen alegría, no felicidad. Los seres humanos tenemos alegría y tenemos felicidad. Yo puedo ser una persona feliz aunque esté triste,
Uy, me echaron del trabajo, perdí mi empleo, el coronavirus, me echaron, entonces no puedo estar muerto de la risa, no sería, estaría loco si estuviera a las carcajadas. No, estoy triste. La tristeza llega porque es respuesta a un estímulo externo, pero dentro de mí, mi decisión es vivir en felicidad. Tengo un momento de tristeza, pero soy feliz, como le pasó en estos ejemplos de vida a Teresa de Calcuta, a Gandhi, a todos ellos. Tuvieron muchísimos momentos de tristeza, pero eran felices en su base porque ellos decidieron y dijeron, yo soy feliz y voy a alcanzar las metas. Si usted quiere ser un líder, si usted quiere alcanzar sus metas, usted tiene que superar las emociones básicas de felicidad, tristeza y las demás. Y tiene que tomar una decisión activa. Voy a ser feliz para poder alcanzar esa meta. Ahora, afortunadamente, eso no es solamente una decisión, eso no es fuerza de voluntad. Tenemos unas neuroestructuras, unas áreas de nuestro cerebro que nos ayudan para que alcancemos esa felicidad que nos va a llevar a ser unos buenos líderes, a ser unos líderes de alto nivel de efectividad. Hay una característica fundamental en el liderazgo y es la toma de decisiones. Si a mí me preguntaran, o si a varias personas gerentes les hemos preguntado, ¿qué es lo que hace diferente a un líder efectivo de un líder que no es efectivo? Y responden, el líder efectivo sabe tomar decisiones. O el líder efectivo toma las decisiones correctas. ¿Qué es lo que hace diferencia entre un líder efectivo y un líder que no es efectivo? La habilidad para tomar decisiones correctas. ¿Ya? Mientras más participa un individuo, un grupo en una decisión de su vida laboral, más motivado va a estar. Entonces, si yo quiero que una persona trabaje bien, yo debo darle la posibilidad de que tome decisiones. ¿Cuál es la parte del cerebro entonces que me ayuda a mí a tomar decisiones? Es el lóbulo parietal frontal. El lóbulo parietal frontal es el lóbulo frontal es el que está aquí en la frente. O sea, me devuelvo un poco. Nosotros tenemos nuestro cerebro distribuido más o menos de esta manera. Nuestro cerebro, que es es el órgano más maravilloso, es un órgano milagroso, porque el cerebro toma. Gracias al cerebro hacemos todo, gracias al cerebro amamos, comemos, odiamos, yo levanto la mano porque el cerebro me lo permite, disfruto una película porque el cerebro me lo permite, estoy viendo esta clase porque el cerebro me lo permite. Y el cerebro de manera general está dividido en dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Yo quisiera que ustedes allá en sus casas, donde están viendo esto, empuñaran las manos como las estoy empuñando yo y las pusieran una al lado de la otra, y se las llevaran hacia la frente y se las colocaran así empuñadas en la frente. ¿Sí lo están haciendo? Las ponen acá y las ponen acá en la frente. Luego separen un poquitico y miren, de ese tamaño es su cerebro, de este tamaño es su cerebro, de este tamaño. ¿Ya? El cerebro es pequeño. Es de este tamaño que está acá, como las dos manos empuñadas. El cerebro pesa aproximadamente 1.500 gramos, 1,5 kilos. Consume el 25% de toda la energía. Si usted se come un plato de comida de este tamaño, el 25% de todo lo que usted se come se va para el cerebro y el resto se va para su cuerpo. O sea, el cerebro es un órgano que consume mucha energía porque toma las mejores decisiones, toma decisiones todo el tiempo, buenas o malas, pero toma decisiones. Y la parte del cerebro que toma las decisiones importantes está en el lóbulo prefrontal frontal, que es este que está en la parte de adelante, que es el lóbulo frontal. Ese se encarga de tomar decisiones. Cuando yo estoy triste, o cuando yo estoy estresado, o cuando yo estoy aburrido, el lóbulo frontal pierde la conexión con el resto del cerebro y por eso las decisiones que toma generalmente son decisiones equivocadas. Nunca un líder debe tomar decisiones cuando está triste, cuando está enojado o cuando está aburrido, porque existe una gran posibilidad, una gran probabilidad de que esas decisiones sean erradas. ¿Ya? Primer elemento entonces de la parte neuroanatómica que apoya el liderazgo. La toma de decisiones se da a nivel del lóbulo prefrontal frontal. ¿Ya? La toma de decisiones se da por las neuronas que realizan siempre conexiones entre ellas mismas.
Miremos esta imagen del cerebro, estas imágenes que están allá, estos dibujos. Yo sé que de pronto hablar del cerebro sea algo ajeno a lo que estamos estudiando en la maestría, pero alguien dijo, y yo estoy completamente de acuerdo, ustedes van a trabajar con personas, ustedes van a trabajar con gente. Tienen que conocer cómo funciona la gente, no existe otra manera. Es como el que quiere hacer guantes y no conoce una mano. Quiere hacer guantes y no conoce una mano. Imagínense qué guantes va a hacer. Ninguno, van a ser malos. Ustedes van a trabajar con gente, deben conocer mínimamente cómo funciona la gente. Aquí tenemos entonces unas imágenes del cerebro. En la imagen superior izquierda, la que están viendo, la imagen superior izquierda, hay unas estructuras que son las estructuras encargadas de la emoción. En esa parte que estamos viendo allí es donde vivirían los muñequitos de la película Intensamente. Los de la alegría, la tristeza, la ira, vivirían allí. Si fueran reales, pues, es ahí donde están ubicados. Eso se llama sistema límbico. Y ahí estamos viendo unas estructuras que voy a mencionar porque es importante que entendamos de dónde viene la capacidad de liderar y dónde viene la capacidad de ser felices. Estamos viendo ahí, por ejemplo, la amígdala que está en un recuadro rojo. Esa amígdala no son las amígdalas de la garganta, son las amígdalas cerebrales. La amígdala es una glándula, se dice glándula, todo lo que sea glándula es aquello que saca, que expele neurotransmisores, que expele neuronas, que expele hormonas. Entonces la amígdala está muy relacionada con las emociones, con todas las emociones, pero especialmente con el miedo. Cuando una persona tiene miedo o tiene rabia, ira, la amígdala se vuelve más grande. Y al volverse más grande, libera una serie de químicos como la adrenalina y como el cortisol. Y esos químicos, cuando salen de allí y empiezan a regarse, a irse por todo nuestro cuerpo, bloquean los circuitos para tomar decisiones, bloquean la memoria. Por eso la amígdala es muy importante en la toma de decisiones. La toma de decisiones involucra las emociones, involucra la memoria, involucra las sensaciones e involucra todo. Por ejemplo, usted va a salir en este momento, allá es la misma hora que acá, son las 7:27, ya está haciendo como hambre. Entonces usted sale ahorita más tarde cuando terminemos de hablar y se va caminando y pasa por una taquería, pasa por un restaurante. Usted no piensa en comer, usted piensa en llegar a su casa y comer en su casa, pero usted pasa por allá y resulta que las sensaciones que están en la parte posterior inferior, o sea, en la parte de atrás del cerebro, las sensaciones le llevan un aroma. Ay, qué tacos o qué comida tan deliciosa. ¿Sí? Entonces eso mismo le estimula la emoción, el deseo, el placer, y la decisión la toma usted básicamente por emociones y por sensaciones. O sea, las decisiones las toma uno por emociones y por sensaciones, pero si usted no tiene dinero o el dinero que tiene lo necesita para pagar la matrícula o para pagar el arriendo del apartamento, entonces usted ya se va a meter al restaurante y se le viene como el angelito y le dice, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Si usted tiene un cerebro bien organizado, bien armónico, ese angelito logra que usted impedir que usted tome una mala decisión de hacerse un gasto. Pero si usted tiene ira o tiene cólera, usted dice que va, yo me gané esto y me lo voy a gastar, puede cometer errores en la toma de decisiones. No sé si me hago entender hasta ahí. Para tomar decisiones también están las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas son unas funciones que solo tenemos, hasta donde se sabe, solo tenemos los seres humanos. Yo me atrevería a decir que también la tienen los mamíferos superiores como los primates, tal vez los delfines, pero la mayoría de los neurocientíficos dicen que solo son los seres humanos. Las funciones ejecutivas es la habilidad para secuenciar, para organizar, para hacer las cosas en orden, para planear, para anticipar y para viajar al futuro. No sé si ustedes sabían que nuestro cerebro es una máquina para viajar en el tiempo.
Gracias a nuestro cerebro nosotros podemos viajar al pasado, y eso lo hacemos cuando recordamos, o podemos viajar al futuro, y eso lo hacemos cuando proyectamos. Un perrito, por muy inteligente que sea el perrito, no se va a sentar a pensar, ¿yo qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer dentro de 6 meses? Ah, no, el perrito no tiene la capacidad en su cerebro para viajar al futuro y proyectarse. El perrito vive su momento, ¿ya? Nosotros sí podemos viajar al pasado y podemos viajar al futuro con nuestra mente. Y eso lo hacemos gracias a las funciones ejecutivas. Un líder debe tener sus funciones ejecutivas muy bien aceitadas, muy bien organizadas, porque el líder siempre, ojo, escúchenme, el líder siempre vive en el presente, disfruta y vive en el presente, pero tiene los ojos en el futuro, un ojo en el futuro y un ojo en el pasado. Vive en el presente, pero siempre tiene un ojo en el futuro y un ojo en el pasado. En el pasado, para no repetir errores o para recuperar lo que le sirvió. Y en el futuro, para hacer estrategia, pero con los pies en el presente. Esa es una de las características del líder que se llama estrategia, que otro día se podrá hablar de cómo hacer estrategia. La estrategia es tener los pies en el presente, pero un ojo adelante y otro ojo atrás. Nuestro cerebro, para poder tomar decisiones y para poder ser felices y para poder ser líderes, tiene una característica muy importante que se llama la neuroplasticidad. ¿Han oído hablar de ese término de neuroplasticidad alguna vez? No. Bueno, pero sí conocemos la plastilina. No sé si así se llama en México, la plastilina, eso para jugar, para hacer muñequitos y vaquitas de eso, ¿sí? Sí. Bueno, de ahí viene el término neuroplasticidad, viene de plastilina. Imagínense algo importante del cerebro que tal vez uno no sabe. Cuando nosotros nacemos, nuestro cerebro tiene más o menos 180.000 millones de neuronas. Imagínense, 180.000 millones de neuronas más o menos tiene nuestro cerebro cuando nacemos. A medida que vamos creciendo, se van muriendo muchas de esas neuronas, y más o menos a los 10 años, de esas 180.000 millones de neuronas, quedan más o menos 80, 90.000 millones. Es decir, la mitad de las neuronas con las que nosotros nacemos se van muriendo y desaparecen. A ese fenómeno que es natural se llama poda neuronal, es la poda neuronal. Por eso es que los niños pequeños aprenden tanto y tan rápido. O sea, un bebé desde que nace y hasta los 8 años aprende lo que le coloquen, aprende de todo, porque tiene muchísimas neuronas. Pero a partir de los 8 años, 10 años, comienza a centrarse en lo que le interesa. Y las neuronas que no utilizó o las neuronas que no está ejercitando tienden a morirse y se queda con las que va a necesitar para el resto de su vida, que son más o menos 80.000 millones de neuronas. Y cada neurona se conecta más o menos entre 1.000 y 10.000 veces con otras neuronas. Multipliquen 80.000 millones por 10.000. Eso nos da un número incalculable. Nuestro cerebro, el de ustedes en este momento que están allá sentados y el mío, en este momento, está poniendo a funcionar 80.000 millones de neuronas conectadas cada una 10.000 veces. Con este nuevo conocimiento, ustedes están generando nuevas conexiones entre las neuronas. Cada que tenemos una nueva experiencia, se generan nuevas conexiones. Cada que aprendemos algo, se generan nuevas conexiones. Cada que viajamos, se generan nuevas conexiones. Y a esas nuevas conexiones que se van uniendo unas con otras, formando redes, se le conoce con el nombre, se le conoce como plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal entonces es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse, de moverse permanentemente de acuerdo a las experiencias, ¿Ya? Si pudiéramos acelerar nuestro cerebro y grabarlo, veríamos que el cerebro nuestro no está quieto, eso se está moviendo constantemente. Se unen unas neuronas con otras haciendo sinapsis. Gracias a eso es que nuestro cerebro aprende constantemente cosas, puede tomar decisiones, se puede adaptar, y gracias a eso es que podemos recuperarnos cuando tenemos, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un derrame. A alguien le da un derrame. ¿Por qué se puede recuperar? Por la plasticidad.
No sé, ¿ustedes conocen a alguien que se haya accidentado, le haya dado un derrame cerebral o alguna cosa de esas? Me imagino que sí, ¿no? ¿Por qué a una persona que le da un derrame cerebral, se llama, la palabra técnica es un accidente cerebrovascular, que le da un accidente cerebrovascular se recupera rápido y a otra persona que le da exactamente lo mismo se demora para recuperarse? La diferencia está en que el que se recupera rápido tiene más plasticidad porque seguramente estudió, viajó, habló más, tiene más conexiones, y el que se demora más en recuperarse o no se recupera tiene menos plasticidad porque se dedicó toda la vida a hacer exactamente lo mismo y no se esforzó en hacer cosas diferentes. Entonces la plasticidad es esa habilidad que tiene nuestro cerebro de generar conexiones nuevas. Un líder debe tener un cerebro muy plástico, que le dé esa capacidad de adaptación. Un líder es aquel que está viendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, conociendo gente nueva, teniendo nuevas experiencias para que su cerebro genere nuevas conexiones sinápticas y pueda tomar decisiones y sobreponerse a las adversidades con más facilidad. ¿Ya? Otra cosa mágica que tiene el cerebro, y que sobre todo el cerebro del líder y de la persona feliz, y son las neuronas espejo. No sé si las habían escuchado mencionar también, o no, neuronas espejo. ¿En algún momento habían oído hablar, conocían ese término? Como que No. bueno, pensé que me había quedado solo aquí hablando con la pantalla del computador. Las neuronas espejo fueron descubiertas en el 95, 96, por este señor que aparece allí, Giacomo Rizzolatti. Neuronas espejo son unas neuronas especiales que tenemos en nuestro cerebro que se encargan de incorporar todo lo que vemos y volverlo propio. A ver, ustedes vieron, a ver, díganme, ¿quién vio la película Titanic? ¿Quién la vio? Yo creo que... Yo creo que no. ¿Usted cree? Yo creo que todos la vimos. Esa es la película de Leonardo DiCaprio en el Titanic, que se hundió y que todo esto. Imagínense, a ver, díganme la verdad con honestidad todos y todas. ¿Cómo se sintieron cuando DiCaprio se estaba ahogando ya al final de la película, que la muchacha estaba sentada en la tabla y DiCaprio se va ahogando así? ¿Qué sintieron? ¿Quién lloró? Tristeza. Tristeza. Y yo creo que más de una o más de uno lloró en esa parte. A mí me dio fue rabia porque en esa tabla cabían los dos. Ella debió haberlo montado a la tabla y se hubiera salvado los dos, ¿no es cierto? Pero no, ella se quedó ahí sentada y el otro pobre se ahogó ahí, más bobo, ¿no? Pero bueno. Lo que hace que yo sienta tristeza cuando veo esa parte de la película son las neuronas espejo. Lo que hace que yo sienta tristeza cuando estoy viendo una película de drama, El niño de la pijama de rayas, o El piano, o todas estas, La vida es bella, todas esas películas que nos ponen a llorar, nos dan tristeza gracias a las neuronas espejo. Cuando yo veo una película de terror y yo sé que es una película y sé que detrás de los actores hay cámaras y todo esto, pero aún así yo me muero del susto y después ya quedo con miedo de dormir solo en mi casa, es gracias a las neuronas espejo. Cuando yo veo a mi profesor o cuando yo veo a mi jefe y digo, yo admiro a ese jefe, yo admiro a ese profesor, yo quiero ser así y salgo motivado, es gracias a las neuronas espejo. Todos tenemos neuronas espejo. Las neuronas espejo están dentro de nuestro cerebro y son las responsables de que lo que yo veo afuera lo incorpore como propio. Usted que me escucha, mi querido líder, mi querido estudiante, la gente que está trabajando para usted y con usted lo está viendo, y todo lo que usted haga va a activar las neuronas espejo de ellos. Y si usted llega triste, aburrido y abatido, ellos, sin darse cuenta de manera automática, sus neuronas espejo van a tomar su tristeza y la van a volver como propia y se van a volver tristes. Y si usted llega enojado, ellos van a tomar su enojo y van a enojarse también sin saber por qué. Pero si usted llega optimista y llega feliz o llega con ánimos y energía, ellos también van a tomar esa energía. La neurona espejo es una herramienta maravillosa para el líder.
Entonces, usted que ya lo sabe y sabe que el otro tiene neuronas espejo, usted como líder no puede darse el lujo de perder el ánimo frente a sus compañeros. Si usted pierde el ánimo, usted tenga sus otro espacio donde usted pueda reflexionar, pero frente a sus compañeros, usted debe tener siempre una posición frente a su equipo de trabajo de firmeza, de optimismo. Y si no sabe algo, diga, no lo sé, pero juntos lo vamos a resolver. Una cosa diferente es yo no saber y otra cosa diferente es yo estar inseguro. Yo puedo no saber y estar seguro al mismo tiempo. La seguridad se transmite por medio de ¿qué? De las neuronas espejo. Entonces miren que son unos tipsitos fáciles. Neuronas espejo y neuroplasticidad. Eso junto con lo que hemos visto hasta ahora de las características de los líderes, nos puede ir ayudando a generar una estructura de neuroliderazgo que nos haga ser efectivos. Para ir avanzando, porque yo no sé cómo estoy de tiempo, yo hablo mucho y aquí se me va el tiempo, me tiene que decir Rafael cuando me falte poquito tiempo para no... Te quedan 10 minutos. Perfecto, muchas gracias, porque yo aquí sigo y yo me imagino que los estudiantes deben estar diciendo, uy, ¿cuándo termina para podernos ir a comer? Así estarían los míos de mi universidad. Entonces, la neuroquímica del cerebro, todo eso funciona gracias a unos químicos que tiene nuestro cerebro. Miremos allí en la imagen, ahí estamos viendo las neuronas. Las neuronas son las partes más pequeñitas de nuestro cerebro y son las que le dan responsabilidad y vida a todo lo que hemos hablado. Es decir, para poder yo ser feliz, ser triste, ser animado, todo eso lo hacen las neuronas. Las neuronas, estamos viendo la figura de la derecha, la de la parte de abajo, que vemos como una bolita amarilla y abajo una verde. Ahí lo que se está dando es una sinapsis. Se está comunicando una neurona con otra. Esas 80.000 millones de neuronas se comunican hasta 10.000 veces cada una por sinapsis, que son esos puntos de unión. Y en esas sinapsis se transmiten químicos, moléculas químicas. Esas moléculas químicas que se transmiten, o neuropéptidos o moléculas complejas, se conocen con el nombre de neurotransmisores. Existen muchísimos neurotransmisores, pero de acá solamente voy a hablarles de 4, que tienen que ver con la felicidad y con el liderazgo. Tenemos unos neurotransmisores o sustancias químicas que se conocen con el nombre de sustancias felices. Son la endorfina, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Son 4 que se conocen como sustancias felices. Todos hemos oído hablar de la dopamina. La dopamina está de moda. Todo el mundo habla dopamina, felicidad, y sí, tienen razón. Pero también para que sepan, la dopamina tiene que ver con el Parkinson. La enfermedad del Parkinson también se da por una alteración en los niveles de dopamina del cuerpo. La endorfina y la dopamina se conocen como las sustancias felices egoístas. Egoístas. No egoístas porque sean malas, sino egoístas porque se activan cuando lo que nos pasa es para un bien personal. Por ejemplo, cuando yo me gradúo de la maestría, cuando me gradúo del doctorado, cuando gano una competencia, cuando obtengo un logro, me lleno de dopamina, me lleno de endorfina. Cuando voy y veo una película que me hace feliz a mí, o me como un helado que me hace feliz a mí, todo lo que me haga feliz a mí, en lo personal, libera endorfinas y dopaminas. Las endorfinas, por ejemplo, se liberan mucho en los gimnasios o haciendo deporte. Entonces, si usted, otro tipcito para que escriban allí, usted quiere ser un neurolíder eficaz y feliz, debe hacer deporte. No que se meta a hacer competencias, no que se ponga a hacer grandes esfuerzos, pero sí debe hacer un deporte moderado, porque cuando yo hago deporte libero endorfinas, y las endorfinas son sustancias felices que me ayudan a ser un líder. Y de abajo tenemos la serotonina y la oxitocina. Esas son sustancias felices altruistas y son muy fuertes porque se liberan cuando yo hago felices a otros, cuando yo le doy un regalo a otra persona, cuando yo le hago un favor a otra persona, cuando hago una obra de caridad, se libera oxitocina y serotonina en cantidades industriales. Y eso activa mis sistemas de recompensas. Entonces, hacerle favor a los demás, hacer obras de caridad, hacer regalos, también genera neuroliderazgo y genera neurofelicidad.
Recuerden, son 4 neurotransmisores, endorfina y dopamina cuando mis logros, y serotonina y oxitocina cuando estoy con los demás. De hecho, les doy una ñapa, como decimos aquí en Antioquia, una ñapa es un poquito más. La oxitocina se libera mucho cuando estamos en relaciones sociales con los demás, cuando acariciamos, cuando tocamos, cuando amamos. Perdón. Ahora, pues por el coronavirus no podemos hacerlo y el contacto físico está restringido, pero cuando esto pase, de las cosas que más oxitocina libera es dar un abrazo, dar una mano. Hacer el amor con la persona que queremos, que amamos, o aunque no la amemos, que nos gusta mucho, también sirve, también sirve. Ese contacto de piel con piel libera oxitocina, libera oxitocina. Efectos de la oxitocina. Además, estimula nuestro sistema inmunitario. Cuando hay mucha oxitocina en nuestro cuerpo, recuerde que la oxitocina se genera por servirle a los otros, por hacer favores, por generarle felicidad al otro. Cuando yo hago feliz a otro, mi sistema inmunitario se mejora mi capacidad para resolver problemas, se incrementa la resistencia, se incrementa la seguridad, se incrementa la tranquilidad. Hasta es una técnica que se utiliza en psicoterapia para vencer las adicciones, porque se incrementa la capacidad para resistir la ansiedad. Por último, hay 2 elementos químicos, dos hormonas muy importantes en el liderazgo, que son la testosterona y el cortisol. Se han hecho exámenes en sangre y yo espero algún día hacer, de pronto con el doctor Rafael, algún día hacemos un proyecto de investigación para poder determinar sin lugar a dudas el potencial de liderazgo en sangre, porque la teoría lo dice claramente. Alto nivel de cortisol y bajo nivel de testosterona baja el potencial de liderazgo. Es una persona que en sangre tenga alto cortisol, baja testosterona, tiene pocas probabilidades de ejercer un liderazgo adecuado. Una persona con bajo cortisol y alta testosterona tiene mayor probabilidad de ejercer un liderazgo adecuado. ¿Eso por qué se da? Porque el cortisol, que se genera cuando tenemos miedo o cuando tenemos estrés o cuando tenemos ira, el cortisol inhibe o bloquea el funcionamiento integral del cerebro y las decisiones son equivocadas. Entonces, usted me va a preguntar, ¿y cómo hacemos para bajar el cortisol? Y yo le voy a contestar, muy fácil. Para bajar el cortisol, suba la dopamina, suba la oxitocina, suba la endorfina y suba todas las felices. Mientras las felices suban, el cortisol baja. ¿Y cómo sube las felices? Con la alimentación, con el deporte, con el servicio a los demás, con tener una actitud positiva frente a la vida, el cortisol baja y puede tomar usted mejores decisiones. Por todo esto que les he comentado hasta ahora, es que sabemos que la felicidad está relacionada directamente con el liderazgo. Entonces, para ser un líder efectivo, ¿qué se necesita? Tener una base, una neuroestructura, un cerebro integrado, pero además tener funciones ejecutivas, empatía, atención y memoria, pero además tener oxitocina, testosterona, dopamina y cortisol, pero además aprovechar los momentos históricos de la vida y estar rodeado por las condiciones sociales y sobre todo tomar una decisión, tomar la decisión de ser feliz y de enfrentar las situaciones. No sé si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir. ¿Ya entonces acabaste, Santiago? Sí, sí, ya. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quieran compartir? Yo incluso, me disculpas, ¿ya dejé compartir pantalla? Ya. Yo les voy a compartir acá nuevamente en el chat mi correo de mi canal de YouTube. En YouTube
tengo muchos videos, la mayoría propios, pero también hay videos de otras personas así, donde hablamos mucho de la neurofelicidad, del neuroliderazgo y de un tema que me apasiona, que el doctor Rafael sabe, que es el neuroturismo. Entonces las invito a que entren a YouTube y también a mis redes sociales, y ahí compartimos muchos de estos temas de los que hemos hablado. Bueno, por nuestra parte, Santiago, bueno, ante todo, antes de pasar a la ronda de preguntas, agradecerte muchísimo estas reflexiones que compartiste con cada uno de los que estamos observando y escuchando la conferencia. Siempre, como te he comentado, es algo novedoso, es algo en lo cual tenemos que entender primero, y en el caso de nuestros estudiantes, tienen que comprender, porque lo hablábamos, partimos cuando empezamos la primera clase de liderazgo, de habilidades de liderazgo, partimos del concepto de persona, y esta cómo se construye en una personalidad, ¿no? Y tienes que autorreconocer esta parte para poder lograr tu propio yo, poderlo reconstruir y deconstruir en un liderazgo eficiente. En este sentido, aperturamos el micrófono, por favor, cada estudiante, cada persona que desee intervenir, prende su micrófono, prende la cámara para poderlo orientar y lograr entonces la participación continua de cada uno de ustedes. Por favor, está abierta la sesión. Santiago Hernández, ¿vas a participar? Santiago prendió el micrófono y se arrepintió. No, profe, ya estoy listo. Perfecto, Santi. Nada más quería preguntarle al doctor, ¿cómo es que para... o sea, que nos explique o nos dé algunas técnicas a donde nosotros podamos controlar ese tipo de emociones, por ejemplo, en situaciones donde nosotros nos encuentremos, de reaccionar de una manera rápida? Sí. Sí, Santiago. No sé si han leído o algo sobre lo que se conoce con el nombre de inteligencia emocional. Sí. La inteligencia emocional postulada por Daniel Goleman. Sí, profe, sí he estudiado algo de Daniel Goleman. Sí, él nos ha dado muchos aportes, miren. Pero yo le voy a hablar no tanto desde la teoría, sino desde lo que yo he visto en mi experiencia práctica también, porque lo primero, pero aplicando a la inteligencia emocional. ¿Qué dice la inteligencia emocional de Goleman? Dice que primero, para poder ser inteligentes, que un líder, un jefe, en este momento un trabajador, antes que tener títulos de maestrías, de doctorados o de licenciaturas, debe ser inteligente emocionalmente. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es la habilidad de yo conocerme, conocer mis emociones, de yo ser capaz de controlar mis emociones y ser capaz de conocer a las otras personas para orientarlas. Las emociones están allí. Como son innatas, la ira, el miedo, están allí, son innatas, son innatas, no las podemos controlar, están allí. Pero sí podemos controlar lo que hacemos con esas emociones. O sea, el miedo está ahí. No puedo eliminar el miedo porque es parte de mí, pero sí puedo controlar qué hacer con esa emoción. ¿Cómo podría yo controlar las diferentes emociones? Primero es generando un profundo conocimiento de mí mismo, hacer introspección. Siempre que a mí me va a dar ira, rabia o miedo, o que me va a dar cualquier situación, mi cuerpo empieza a avisarme por medio de unas reacciones biológicas. Es decir, yo tengo que mirar hacia adentro, identificar cuando la emoción está aflorando. Y cuando la emoción está aflorando, existen unas técnicas que la inteligencia emocional provee y que yo mismo he practicado también, porque yo tengo un temperamento muy fuerte y a veces uno se enoja, y normal, como cualquier ser humano. Una de ellas es la respiración. Cuando sentimos que se aproxima ira o que se aproxima miedo o una emoción muy fuerte que tal vez vaya a llevarme a hacer cosas que no debo hacer, lo más indicado en ese momento es respirar.
Cuando yo respiro lenta y profundamente, lo que se conoce con el nombre de respiración abdominal, lento, aspiro, tomo el aire, lo retengo unos 4 segundos y lo boto, y hago esa respiración 4 o 5 veces, el oxígeno en mi cerebro baja el nivel de cortisol y me ayuda a tomar una mejor decisión. Entonces, respondiendo Santiago a su pregunta, lo primero es conocerme, lo segundo es aprender a respirar abdominalmente cuando hay situaciones de alto nivel de estrés, y a partir de allí generar hábitos de vida que me empujen a la felicidad. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, el diálogo con los demás, de manera muy puntual. Y leer a Goleman. Goleman da muchos aportes. Yo quiero aprovechar para enviar un saludo que acabo de ver conectado a un gran amigo que es Edwin Daniel Upegui Castro de Cisneros, Antioquia. Es un pueblo que queda por allá retirado en Antioquia, en Colombia, y lo acabo de ver conectado. Entonces, un saludo para Edwin. Muy bien. ¿Queda, Santiago, respondida la pregunta más o menos? Sí, sí, Doc. Lo que pasa que sí ando preocupado porque ya leí muchos libros y conozco muchas técnicas y aún así me cuesta mucho trabajo, como lo comenta usted, controlar mis emociones. Gracias, Doc. ¿Ha intentado con el mindfulness? ¿Conocen el mindfulness ustedes? Sí, sí, también la asignatura anterior, el profesor nos habló del mindfulness. Muy bien, entonces a todos, porque les cuento que es una práctica que funciona, pero cuando hay constancia. Si usted se toma simplemente 10 minutos al día para hacer mindfulness, cuando no importa sentado, acostado, como quiera, parado, incluso conduciendo el coche, el mindfulness genera un estilo metabólico en el cerebro que le ayuda a canalizar esas emociones, pero debe ser constante, eso no se logra con una sola vez. Constante sí encuentra resultados con seguridad. Muy bien. Sí, Doc, gracias. Con gusto. Bueno, buenas tardes, doctor Santiago. Buenas tardes. Soy Israel Reyes. Mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta ser felices? Ay, Dios, con esa pregunta me mató, Rafael. ¿Qué es eso? Por Dios? A ver. Sí, Miren, sí. sí. Miren, la felicidad, primero que todo, es la pregunta de las preguntas más antiguas. Los griegos, por allá en el 500 años antes de Cristo, ya hablaban de la razón de la vida y se hacían 4 preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y cuál es la razón de la vida? Y ellos respondieron, porque ahí estaban los hedonistas, los epicúreos, una cantidad de corrientes que no vienen al caso, pero todas coincidían en que la razón de la vida era ser feliz. Y a partir de eso empezaron a buscar la felicidad de una manera loca, como un proyecto de vida. Y en este momento todavía ahora nos dicen, usted tiene que ser feliz, entonces tiene que comprar casa, carro y beca, casarse y tener hijos. Y empiezan a medir la felicidad por la cantidad de cosas que uno comienza a tener. Y la sociedad consumista, no la de consumo, porque consumos por naturaleza consumimos, consumir no es malo, pero la sociedad consumista nos ha vendido la idea de que la felicidad está en el tener. Y estamos persiguiendo el tener constantemente. Y por eso nos genera felicidad. Vaya usted, por ejemplo, a una piscina o a un lago y tire una pluma a que flote en medio de la piscina. Y trate usted de coger la pluma. Acérquese a la pluma y mientras más se acerca usted a coger la pluma, las olas del agua se la van a alejar más. Eso que nos han enseñado de la felicidad como una consecución desde el tener, es como tratar de agarrar la pluma en el agua. Mientras más la quiere coger, la pluma más se aleja. La forma es mi concepto, no es es el mío, el que me ha dado mi vida y lo que he estudiado. La forma de alcanzar la felicidad es no buscarla. La forma de alcanzar la felicidad es decidir vivir intensamente el momento y disfrutar de la suma de esos pequeños momentos, sin perseguirla. El carro llega o no llega, pero la felicidad es una conquista del día a día. Es alejarnos del consumismo, es vivir en función del otro y de mí mismo, es liberar esa dopamina y todo lo que hemos hablado. Eso nos ayuda a vivir en felicidad, pero tengamos en cuenta que somos seres imperfectos, somos seres
que estamos apenas en crecimiento y en evolución, tanto física como espiritual. Entonces es posible que la felicidad plena no la alcancemos en esta vida. Es posible. No sé si... Muchas gracias. Con gusto. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Bien, gracias. Soy César Ramírez. Me gustó mucho su disertación. Creo que me pareció bastante fabulosa. Le agradezco sobre todo esta oportunidad. Y sobre todo quisiera, antes de preguntar, me sumo también a los comentarios del maestro Grasso, del doctor Grasso, perdón, donde decía que nosotros somos una construcción y no puedo estar más de acuerdo con él. No, yo creo que somos una construcción biopsicosocial cultural. Veo también esta parte de esta formación biológica, cómo tal parecía que un líder también se va fundando no solamente en esta situación cultural, vaya, sino también en cómo emocionalmente pueda jugar o pueda realizar sus emociones, ¿no? Es decir, yo llego muy molesto al trabajo porque a lo mejor me discutí con la esposa o en la calle, ¿no? X situación, y resulta que llego a desquitarme con los empleados, ¿no? Y entonces eso resulta ya a lo mejor un producto de una mala calidad, en fin. Sin embargo, profesor, estoy un poquito preocupado porque sí hay una carga pues bastante esta parte biológica, y me gustaría quizás en otra ocasión que nos hablara sobre una parte cultural, por ejemplo. Voy a decir por qué. En toda la vida, yo trabajo desde los 15 años, profe, y créame que en toda la santa vida, yo tengo 45 años, solamente he visto una sola persona que nos ha tratado con dignidad de persona humana, ¿no? Todos los demás casi nos han tratado, a mí y otros trabajadores, así con, ¿qué haces? Haz esto, bla, bla, ¿no? El clásico mexicano es así. Tal pareciera que ser licenciado y gerente o administrador, en un argot o en la jerga mexicana, híjole, no quisiera hacer la palabrota, ¿no? Pero sí pareciera como que es pero le entendí la idea perfectamente. Yo lo sé, pero sí es una situación, ¿no? Y yo creo que no es así. Yo sí creo, por ejemplo, creo que aquí está incluso la maestra Eloisa. Yo platicaba con otra profesora y me decía, me da pena no cumplirle a la profesora Eloisa, porque no tiene por qué regañarme, o por qué hacerme, o por qué verme mal, o hacer toda una dinámica social para hacer mobbing, ese tipo de cosas, para que nosotros ejerzamos lo que tenemos que hacer como trabajadores, ¿no? Creo que me gusta mucha parte esta situación de lo biológico, lo voy a atender, y me gustaría si en otra ocasión usted nos pudiera hablar precisamente de esta parte cultural, porque considero que es muy importante, profe, porque a la mera hora uno llega a lo mejor como vil trabajador, como diría Carlos Marx, como explotado, y llego al trabajo y quiero hacer, pero está mi jefe que a lo mejor la señora no le mandó el lonche y entonces está molesto por todo, ¿no? Entonces quisiera, ojalá y nos pueda platicar en otra ocasión de estas situaciones. Sí, César, mire, qué bueno que usted menciona esto, porque normalmente lo hago cuando comienzo a hablar de estos temas, pero esta vez no lo hice. El ser humano, en esta hora y media o el tiempo que llevamos hablando, me he centrado en la parte biológica, pero el ser humano es muy grande y es muy complejo y no se explica únicamente desde la biología. El ser humano tiene una parte biológica que es fundamental y de la que hemos hablado: la dopamina, la oxitocina, los neurotransmisores, las neuronas espejo, las funciones ejecutivas, todo eso es ahí y todo eso es real, y muchas otras cosas que no les platiqué, que no les hablé, pero que están allí. Eso es verdad, pero no es lo único. Es solamente una pequeña parte de lo que implica ser un ser humano. Otra parte muy importante que igual afecta la felicidad, las decisiones y el liderazgo, es la parte psicológica y emocional. Es aquellos deseos, aquellos miedos, aquellos impulsos de los que nos han hablado tantos autores, desde Freud, Lacan, Charcot, Pavlov, Seligman, Daniel Goleman, todos estos. Esa parte emocional es fundamental. Pero también está la parte social,
cultural que usted, César, muy bien menciona, de la que hablan muchos, Lewin, muchos hablan de la parte social, de ese constructo social y por qué algunos jefes y algunas culturas son tan, digamos, maltratadoras y otras culturas son diferentes. En México, pues yo he ido mucho a México, es un país que yo adoro, que yo quiero, que antes de esta pandemia yo iba 4 o 5 veces al año y bueno, me parece que la gente allá es maravillosa, pero sí también está esa otra cara de la moneda. Pero hay otra parte muy importante, César, además de la biológica, la psicológica y la social, y es la parte trascendente o existencial. Los seres humanos somos los únicos seres que podemos trascender, somos los únicos seres que sabemos que nos vamos a morir, y esa conciencia de saber que nos vamos a morir nos impulsa a ser mejores. Sí, tiene toda la razón, valdría la pena en otra oportunidad, si el profesor Rafael me invita o en otro escenario, que habláramos de esas otras áreas tan importantes que en esta oportunidad no se tocaron, la parte cultural, social y trascendente del ser humano. Muchísimas gracias, maestro. Mucho gusto. Ahí es importante, Santiago, resaltar también, como lo habíamos abordado en la clase, hay 3 elementos esenciales en los cuales tenemos que configurarnos en este constructo que hablamos de persona. Yo le decía a mis muchachos, primero, tomar en cuenta los usos y las tradiciones como espacio para generar una identidad y esta identidad llegar a la plena máxima, que es esto que tú planteas, ¿no? Y que César está compartiendo con nosotros. Construir una cultura organizacional, una cultura de pertinencia, una cultura de vivir ese espacio en el cual debemos de crecer y trascender, como en un momento dado también valoraron, trascender en el tiempo y dejar una huella humana, que es el significado de cultura, dejar una huella humana a través de esta vida, ¿no? Y del tiempo. Muy bien. Doctor Rafael, profe, si quiere la última pregunta, porque ya debo, acuérdense que tengo un perrito que atender, una mascotita. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, doctor Santiago. Me llamó muchísimo la atención la parte de las neuronas espejo, que como líder uno debe tenerlas muy presentes con la intención de la influencia que puedes llegar a tener con tus colaboradores, ¿no? De si te sientes que si tú estás triste, a lo mejor ellos se pueden percibir, o la parte de preocupado. ¿De qué manera nosotros podemos estar atentos a identificar esas neuronas espejo, o cómo funciona? O sea, lo que me llama la atención más bien es qué estudios o de qué manera estas neuronas espejo las podemos cambiar o controlar mejor. Ajá, exactamente. Muy bien, muy bien. Miren, las neuronas, todos los seres humanos sanos, hablamos de los seres humanos sanos, incluyendo no humanos, los animalitos también, los mamíferos, los seres humanos en este caso, todos tenemos neuronas espejo, los sanos, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las personas que sufren de psicopatía o algún tipo de trastornos, ellos tienen algunas lesiones, incluso las personas con síndrome autista, en fin. Las personas sanas tenemos neuronas espejo todos, pero como todas las partes de nuestro cuerpo, hay que ejercitarlas. Las neuronas espejo son la base biológica de la empatía. Todos hemos oído hablar de la empatía. La base biológica de la empatía son las neuronas espejo. Pero hay que ejercitarlas. Por ejemplo, todos tenemos 2 piernas, pero no es lo mismo las piernas mías, que me la paso sentado todo el día, o las piernas del profesor Rafael, que las piernas de un atleta de alta competencia, porque aunque todos tenemos piernas, ellos las ejercitan y son unas piernas, las de ellos, mucho más funcionales que las de nosotros, porque las ejercitan constantemente. En ese orden de ideas con la analogía, todos tenemos neuronas espejo, pero mientras más las ejercitemos, va a incrementarse nuestra capacidad, digamos, de leer las emociones de los demás y de poder influir positivamente en las emociones de los demás. ¿Cómo podemos respondiendo? ¿Cómo podemos? Existen ejercicios. Así como existen ejercicios en un gimnasio para las piernas, existen ejercicios para desarrollar la empatía y desarrollar las neuronas espejo. Bueno, ejercicios guiados hay muchos que eso casi que es para todo un diplomado, para todo un encuentro. Pero hay un ejercicio que se puede hacer muy fácil y que además es entretenido. Váyanse ustedes una tarde para el parque, para el Zócalo, y se sientan solos.
debajo en una silla y siéntense a mirar la gente pasar. Siéntense a mirar la gente pasar y cuando esté pasando a alguien, miren esa persona y traten como de entrar, de penetrar en esa persona, mírenla y traten de sentir lo que siente, piensen de dónde viene, para dónde va, cómo se siente, qué estará pensando, qué estará sintiendo. Ese ejercicio, que si bien es un ejercicio que tiene mucha parte de cognición social, también tiene un desarrollo de la empatía de la neurona espejo. Hágalo también con sus compañeros, siéntense en el aula y póngase a mirar a X persona y trate de leerle la emoción a esa persona. De tanto hacer ese ejercicio se va desarrollando esa habilidad que todos la tenemos, pero que hay que trabajarla, ¿cierto? Por eso los sacerdotes, los psicólogos, los que trabajan con gente tienen más habilidad como que leen la mente. No es que lean la mente, simplemente tienen, digamos, más ejercitada esa parte de su cerebro. Todo eso lo podemos hacer, es hacer ejercicios. Ok, muchas gracias. Es que justo mis colaboradores en algún momento me decían, es que cuando tú vienes triste, como que a todos nos contagias. Si tú estás muy bien, a todos nos contagias, entonces esa era parte importante saber. Sí, todos somos radares, todos somos como radares. Y hay que tener cuidado muy bien, Luis Antonio, porque nosotros como líderes tenemos una gran influencia en los demás, entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos con lo que estamos proyectando, pero al mismo tiempo tenemos que ser mucho más sagaces al leer al colaborador, al trabajador, para poder entenderlo y para poder ayudarlo a ser mejor. Recuerden que cuando ustedes vean un trabajador, y eso va para todos, César, que decía ahorita de pronto del maltrato a veces, cuando ustedes vean un trabajador, cuando ustedes vean un colaborador, no pueden ver a esa persona en ese momento, tienen que ver a lo que esa persona puede llegar a ser, al potencial que tiene ese ser humano que está al frente. Esa es la clave de ser un buen jefe. No ver el que está, sino ver el que puede llegar a estar, el potencial que tiene. Bueno, muchachos, yo lamento, me tengo que despedir. Quiero simplemente decirles, invitarlos a que sean felices. Es que la felicidad es una conquista. En la medida que ustedes la tengan, como ustedes la piensen, la felicidad es una conquista. Los invito a que día a día conquisten disfrutando esos pequeños momentos que nos rodean, que estamos encerrados en pandemia, pues disfrutemos de la casa, que estamos trabajando por internet, pues disfrutemos del internet, disfrutemos de la persona que tenemos al frente. Pónganse a ver a la persona que tienen al frente, a su pareja, a su mamá, a sus hijos, su mascota, y empiecen a ver esa cantidad de cosas bonitas que normalmente no podemos ver. Conquisten la felicidad. Los invito a que vivan en felicidad, muchachos.